Amigos, saludos, bienvenidos a esta entrega especial de Leyendo el Fútbol. Hay varias cosas que comentar. Tenemos pendiente la campeonización de la Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana, el tricampeonato manudo obtenido el miércoles anterior cerca de la medianoche, un partido que se extendió a tiempo extra y que se definió en los lanzamientos desde el punto de penal. Pero también hemos llegado al clímax de la primera fase del campeonato Apertura 2025. Este fin de semana se juegan los partidos clave para terminar de resolver el tema de clasificación. Tema de clasificación que en realidad tiene que ver con un cupo que se lo están peleando 3 equipos, o que 3 equipos tienen posibilidades de conseguirlo. Eso lo vamos a estar detallando. Y bueno, más temprano hoy ha tenido lugar el sorteo de la Copa del Mundo, sorteo en el que, bueno, no se mencionó a Costa Rica por ningún lado por obvias razones. Ustedes ya saben qué fue lo que pasó con pero sí sí nos vimos. Sí nos vimos. ¿Sí? En la repetición en la que presentaron a Haití, pusieron justo el partido que nos exactamente, que nos empató acá. Exactamente, para que le doliera más a los más fanáticos. Eduardo, bienvenido. Muy buenas y sí, mucho que comentar. El tema de la clasificación, un equipo enfocado en algo más allá de la forma que simplemente en la cancha, ¿verdad? Que parece que están más enfocados en eso, pero creo que empezamos primero por lo del miércoles. Sí, empezamos por lo del miércoles, lo de Liga Deportiva Alajuelense. A ver, esto hay que ubicarlo en un contexto. Estamos hablando de que, porque hay gente que, sobre todo los que no la... Bueno, hay varias cosas que decir. Lo primero que hay que decir es que esta Copa Centroamericana de la CONCACAF no es igual a la Liga CONCACAF que se jugó durante, creo que 4 años, a partir de... Sí, me parece que a partir de 2017 hasta 2022. 5 años. No es el mismo torneo. No es que le cambiaron el nombre, como ha ocurrido muchas veces en la CONCACAF. Aquí en realidad se mató aquel torneo y se creó uno nuevo. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque en la Liga CONCACAF jugaban equipos de Centroamérica y equipos del Caribe. En la Copa Centroamericana... Y Canadá también, al final metieron de Canadá cuando profesionalizaron una liga. Aquella serie que Santos jugó contra el Forge y demás. Y Herediano fue a jugar contra el Calvary en un estadio muy particular, porque tenía un gran centro comercial detrás que se veía casi durante toda la toma y un poco más, y varios equipos caribeños. Entonces, esa era una historia muy diferente, porque ese era un torneo para ponerlo en blanco y negro, sin México y sin Estados Unidos, pero que abarcaba el resto de la CONCACAF. Esta es una Copa Centroamericana, específicamente centroamericana, y vean ustedes que el mismo día que se juega, en la misma semana que se juega la final de la Copa CONCACAF, el día martes se juega la final de la Copa del Caribe, que es otro torneo. Entonces, ¿qué pasa? La Copa del Caribe clasifica equipos a la Copa de Campeones de la CONCACAF, lo mismo que también la Copa Centroamericana clasifica equipos que la a la única diferencia, digamos, es la cantidad de equipos, porque en la caribeña son 2 y aquí son 6 equipos. Y por cierto, en el caso de Canadá, ojo, los canadienses tienen hoy en día, eso es una cosa interesante de analizar, ¿verdad? Porque con lo que tiene Canadá de tener ligas profesionales, es un poco irrisorio que CONCACAF haya planteado eso así, pero Canadá tiene 3 vías para llegar a la Copa de Campeones. Es una cosa terrible. Puede llevar equipos a través de la MLS, puede llevar equipos a través de la liga profesional, y puede llevar equipos a través de otro campeonato que hay en Canadá con otros equipos. Digamos que es, digamos así, un torneo de copa en el que participan los 2 equipos que están en MLS de Canadá. Entonces, los 3, perdón. Entonces tiene 3 vías para llegar
a la Copa de Campeones y eso le suma representantes a Canadá por las distintas vías. Y claro, no, y una cuarta, la Leagues Cup. ¿Verdad? Porque bueno, los equipos de la MLS participan todos y por ende los que están en la MLS pueden llegar por esa vía. Son 4 rutas para que los equipos canadienses lleguen ahí. Y nosotros tenemos una. Entonces, sí, eso hay que tenerlo claro para entender de qué se está hablando cuando se habla de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Ahora bien, si no se pasa por la Copa Centroamericana de la CONCACAF, no hay forma de llegar a la Copa de Campeones. Hoy en día, antes sí. Hoy en día, ese puente hay que pasarlo primero antes de llegar a cualquier otra parte. Entonces, sí, y de hecho en las primeras 2 ediciones de Liga CONCACAF clasificaban los equipos que no habían clasificado directo por ser campeón o subcampeón en Centroamérica y clasificaban los que iban desde abajo en las tablas de posiciones, que era más o menos interesante, pero sí había otra vía. Digamos, si usted quedaba campeón sí clasificaba, pero esa era otra forma de clasificar. Y ahora ya no. Sí. Entonces, eso primero hay que entenderlo. ¿De qué se trata este torneo? Ahora, se han jugado 3 ediciones de este torneo, que se juega normalmente en el primer semestre de la temporada, que es en año calendario, el segundo semestre del año. Liga Deportiva Alajuelense ganó los 2 primeros de manera invicta. Este tercero no lo gana de manera invicta, de hecho arranca perdiendo y por ahí además empata 2 partidos. Pero al final saca el título, que es lo importante. ¿Y qué genera esto? La presencia de Liga Deportiva Alajuelense en la final. Un cupo más para Costa Rica. Que en las 3 ediciones, porque tomaron como referencia la primera vez lo que había ocurrido en la Liga CONCACAF de 2022, sí. Tomaron como referencia y de ahí le dieron un cupo más a Costa Rica, y en las otras 2 el resultado de Liga Deportiva Alajuelense ha supuesto un cupo más para Costa Rica. Entonces, para la próxima edición del 2026, Costa Rica tendrá 4 cupos. Ojo que la situación cambia con respecto a los rivales. El que obtiene el cupo adicional para 2026 es Guatemala, porque Xelajú, Mario Camposeco, fue el equipo que llegó a la final. Y de hecho, Nicaragua había tenido 3 representantes por la participación del Estelí, exactamente. Entonces, todo eso juega. Ahora sí, entendido ese marco, les digo una cosa. Lo que ha hecho Liga Deportiva Alajuelense, yo sé que hay muchos aficionados de la Liga que están inquietos, que están molestos porque el equipo no gana títulos a nivel nacional. Pero vamos a ver, los títulos a nivel internacional también son respetables. Nosotros hemos caído en un vicio, para mí es un vicio, de creer que lo único que tiene importancia es el campeonato nacional. Y eso es absurdo, porque en otros países hasta los torneos de un partido los contabilizan y los celebran. Aquí menospreciamos el torneo de Copa desde la misma organización que ahí... Que por cierto, ahora que lo dice, ¿qué pasó con el torneo de Copa? No se sabe, no se sabe porque en el calendario que anunciaron para el torneo clausura, no dejaron espacio para lo que falta del torneo de Copa. Entonces hay que ver, ahí empieza el menosprecio. Luego cuando se introdujo la Supercopa, entonces ya no sabían ni cómo jugarla, y la Recopa menos, pero a ver, en otros lugares todos estos torneos se cuentan, y cuando se habla de que un entrenador ha ganado tantos títulos, o de que un equipo ha ganado tantos títulos, o de que un jugador ha ganado tantos títulos, se suma todo eso y tiene su trascendencia. Así que lo que ha logrado Liga Deportiva Alajuelense para mí es muy importante para Liga Deportiva Alajuelense y para el fútbol nacional, más allá de que yo respeto las opiniones de los que crean lo contrario, pero yo pienso que esto es fundamental. Yo pienso también que deberíamos llegar a un punto en que logremos equilibrar una segunda participación de otro equipo en este torneo, porque hasta ahora los otros equipos que han participado francamente no han dado la talla. Sí, y aunque sea en las 2 ediciones anteriores, Herediano había llegado a las semifinales y estuvo a 1 minuto de meterse a la final, pero a 1 minuto igual no se metió. Pero se jaló una trastada contra Real Estelí, que tenía un hombre menos. Pero por lo menos Herediano había intentado llegar a las semifinales y lo había hecho bien. Esta edición para los equipos ticos, para Saprissa y Herediano,
fue malísima porque se quedan en fase de grupos. O sea, y Herediano siendo, me parece que el último de su grupo. Entonces, creo que sí es cierto que tenemos que equilibrar las participaciones del resto de equipos, pero yo creo que eso, de que dos equipos incluso se queden fuera tan temprano, que Saprissa haya tenido que ir las 2 veces a un repechaje, en esta se queda fuera para ir a la CONCACAF Champions Cup, yo creo que también realza la importancia de lo que hizo la liga manteniéndose, llegando a la final y ganándola durante 3 años seguidos, y sumándole que ha llegado a 4 finales internacionales seguidas, porque también fue a la liga CONCACAF de 2012. En la última edición esa la pierde, pero la constancia para mantenerse peleando un título internacional, yo creo que eso hay que reconocerlo a la institución, porque incluso no ha sido que ha tenido un solo técnico en estos 3 años, es que ha sido con diferentes técnicos, y eso yo creo que más bien habla muy bien de lo que se está trabajando dentro de la institución, que hay que mejorar muchas cosas y que tienen un pendiente en el torneo nacional, eso es cierto, pero eso no puede quitar el mérito a sacar a 3 veces un torneo internacional. Y también hay que decir, más allá de lo de los técnicos que ya usted apunta, que ha habido variaciones en el plantel. Sí. De repente no se piensa en eso, pero ha habido variaciones en el plantel. De hecho, le escuchaba un dato al colega Luis Enrique Bolaños, él lleva mucha estadística de estas cosas, decía que Alexis Gamboa es el único jugador que tiene los 3 títulos. Sí, Alexis y Celso, me parece que son los 3. Porque Celso llega en 2018. Sí, Celso llega antes. Pero es decir, algunos han ido y han regresado, algunos han llegado, algunos llegaron y se fueron. Por ejemplo, Campbell gana el primero en 2023, se va y ahora en gana 2024 y ahora gana el anterior no estuvo. Y así uno va viendo las participaciones de los distintos jugadores y sí, se da esa particularidad. En el caso de los porteros, por ejemplo, Washington Ortega no estuvo en el anterior y por ejemplo un Lucumí es el primer torneo que gana por la liga, llega en enero. Entonces, uno va revisando y sí es interesante. Han habido cambios importantes en el plantel. Por ejemplo, Diego Campos llega en 2024, queda goleador en esa edición, en esta no tiene una participación tan marcada, pero termina participando en el equipo. Pero lleva 2. Y así con prácticamente todos. Me parece que, o sea, no formó parte en el grupo final, pero reglamentariamente me parece que a Aarón Suárez se le podrían contar los 3, porque estuvo en los 2 primeros y jugó 2 partidos en el inicio de este torneo, entonces creo que reglamentariamente podría cumplirlo porque está inscrito, pero es un jugador que al final no termina el ciclo. Al final no cierra con la liga por su traspaso al fútbol internacional. Entonces, todo esto me parece que también le da más realce a lo que ha logrado Liga Deportiva Alajuelense. Y, por el otro lado, insistiendo en el tema de los otros equipos, yo creo que tienen que replantearse cosas de manera muy seria, porque eso de quedar eliminados en fase de grupos, o incluso de quedar eliminados en cuartos de final, dependiendo de la forma en que se quede eliminado, me parece que es todo un tema que exige una revisión por parte de la dirigencia y de la parte deportiva de los clubes que han tenido participación en esto. Y ojo, vamos a ver, el otro tema es el económico. En los campeonatos costarricenses, que se juegan 2 por temporada, 2 por año, no hay un premio económico. Lo único que reciben los equipos es un trofeo. En esta Copa de Campeón, en esta Copa Centroamericana, sí hay un premio económico. Ahora, aquí hay un tema, porque algunos dirigentes han discutido que hay que sacar los gastos. Sí, hay que sacar los gastos, es cierto. Pero lo que genera de parte de CONCACAF el torneo, si usted llega a la final, anda alrededor del $1.000.000. A eso hay que sumar las taquillas que son de cada uno de los equipos. Entonces, si usted juega en la fase de grupos 2 partidos de local y luego en cuartos de final juega 1
y en semifinal juega otro, y en la final juega otro, estamos hablando de 5 partidos, que son 5 taquillas que usted no tiene. Claro, abrir el estadio y organizar un partido también tiene un costo, pero cuando usted hace la sumatoria global, ojo que perfectamente podríamos estar hablando de entre $1.200.000, $1.300.000. No, y usted luego empieza a restar los costos y probablemente se quede, no sé, en $850.000. Si usted traslada eso a lo que ha hecho Liga Deportiva Alajuelense en 3 temporadas, entonces, ojo, $850.000. Números gruesos que yo estoy haciendo, ya la Liga los hará más finos. Pero $850.000, 3 años seguidos, estamos hablando de que son $2.550.000. Eso es un montón de plata para cualquier equipo costarricense. Y antes de entrar a lo deportivo, hablar un poco de lo que fue esa final con Xelajú y del camino de la liga, también hay que sumarle la expansión de marcas que usted puede tener por participar y llegar largo en este tipo de torneos. Solo para poner un ejemplo, la liga en Ciudad de Guatemala hizo como 4 live con diferentes marcas que se pusieron una camiseta y se patrocinaron al equipo. Entonces usted puede proponer algo más cuando usted vende al equipo, cuando usted vende la camiseta, cuando usted vende las vallas en el estadio. Bueno, las vallas en el estadio no, porque esos son de CONCACAF, pero en general todo lo que está alrededor del equipo, todos los patrocinadores se ven beneficiados cuando un equipo tiene presencia internacional como lo ha tenido la liga. La otra cosa es que cuando usted va a vender la liga, en este caso socios, que les va a vender una butaca, además de la asociación al equipo, que usted les vende una butaca, les agrega partido y hace más interesante comprar una silla anualmente o semestralmente cuando usted tiene un torneo como la Copa Centroamericana. En el caso de Saprissa, también cuando vende, no sé el nombre que lo usan, pero igual cuando venden una silla, es más atractivo si usted tiene estos partidos, porque usted mínimo 2-4 partidos le quitó al dueño de la silla en Saprissa, por no clasificar. Y agrego, porque se me fue, además de esos 5 partidos que mencioné, hay un 6º partido. ¿Por qué hay un 6º partido? Porque se clasifica a octavos de final. Y me dirán, bueno, también hay un partido adicional por la fase previa. Sí, pero depende de cuánto jugó usted en la primera fase. Si usted llega a la final, además se garantiza por lo menos ese otro partido en esa serie de octavos de final en la Copa de Campeones, y esa es otra taquilla además. Y aunque usted llega a cuartos de final, el repechaje es una buena taquilla porque usted está peleando un campo en la CONCACAF. Entonces es un partido muy interesante que ir a ver. Pero a lo que voy es que al final tenés un partido menos. Claro, sí. Sí, y algo más, sumado a lo que al éxito que ha tenido la liga, no sé si usted recuerda claramente el tema del Mundial de Clubes, del ranking, bueno, ya se está iniciando un ranking para el próximo Mundial de Clubes. Claro. ¿Qué pasa? La liga, por estar metido en octavos de final, ya va a empezar con unos puntos por encima que se lo van a sumar en el ranking, además de que si participa y la hace bien, si gana partidos y si pasa de ronda, va a sumar aún más puntos, pero siendo campeón 2 veces, entonces ya tiene puntos asegurados en las 2 ediciones. En la pasada creo que ya llevaba 10, me parece que puede llegar a 15 con solo estar en octavos, por ahí, no lo tengo totalmente claro, pero sé que solo por estar en octavos ya va a sumar puntos. Sí, el ranking, es importante. El ranking ya saldrá, ya saldrá actualizado en los próximos días a partir de esto. De hecho, en una actualización que se hizo antes de la final, es decir, después de las semifinales, ya la liga superaba al Olimpia en el ranking centroamericano. Entonces, ese es un dato muy interesante, porque a lo largo del torneo el Olimpia sí se había montado, había tenido mejores resultados. Por eso es que en la serie frente al Olimpia se cierra ya en Honduras. Yo sí quiero hablar del partido, pero sí me gustaría saber su opinión sobre algo en específico. Y también voy a meter a Olimpia de Honduras en este ejercicio, porque también se queda en las 2 primeras ediciones fuera en fase de grupos. En el caso de Heredia, de Saprissa, ¿a qué se le puede, cómo se puede explicar en el caso de Saprissa que se quedó fuera en cuartos de final, en el caso de Heredia que se haya quedado fuera en esta fase de grupos? Yo no se lo doy a un simple hecho, como muchas personas de estas aficiones o dirigentes han dado a entender que no se lo toman en serio. Yo no estoy en esa. Para mí sí Para mí sí es un tema de falta de seriedad. Sí, pero yo creo que no es un tema de
de que cuando me lo tome en serio voy a empezar a ganarlo. Vamos a ver, yo creo que va más allá. Vamos a ver. Pero lo que pasa es que eso de la falta de seriedad uno lo puede meter en distintos contextos. Yo a lo que me refiero con la falta de seriedad no es en el sentido de que vamos a ir por cumplir, porque como quedamos en tal posición en la global y entonces nos toca participar ahí y si decimos que no, entonces nos metemos en una broma. No me refiero a eso. Cuando yo digo falta de seriedad me refiero a que en la planificación se falla. Y no se asume con la seriedad pertinente. Eso tiene que ver también con ese sentimiento de superioridad que caracteriza a buena parte de los ticos, y entonces es un poco eso de que no, esa vaina la ganamos fácil. Y entonces luego se ven sorprendidos por estas cosas. Y ojo, ¿por qué yo hablo de la planificación? Desde la primera temporada, este torneo se ha jugado con un calendario que ya se conoce y que es muy complejo. ¿Qué es lo complejo del calendario? Que toda la fase de grupos se juega en agosto. Entonces usted tiene, como equipo, usted tiene que saber que arranca el campeonato nacional en la última semana, normalmente, de julio, o un poquitico más, 3 o 4 días antes, y entonces usted sabe que va a jugar un par de jornadas de campeonato nacional, si tiene suerte, y luego va a entrar en una secuencia de partidos que son campeonato nacional, Copa Centroamericana, campeonato nacional, Copa Centroamericana, hasta la última semana del mes de agosto. Entonces, eso requiere una planificación, porque cuando usted hace la pretemporada, tiene que llevar un esquema de cargas que le permita al jugador llegar bien al primer partido, pero terminar bien ese mes. Entonces, ese es un tema muy, muy complejo, que yo creo que no le están dando la trascendencia que realmente tiene en equipos como el Saprissa y el Club Sport Herediano. A eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de falta de seriedad. Entonces, las correcciones empiezan por ahí. Yo no sé cuándo se lo van a tomar en serio, en ese sentido que yo lo estoy planteando. Me parece que ya el golpe de quedarse fuera en fase de grupos tiene que ser un punto para corregir ese tema de planificación. Porque Saprissa lo corrigió cuando lo eliminó, no lo eliminó en fase de grupos en aquella oportunidad, pero cuando usted lo elimina, claro, el Real Estelí, pero estabas en aquel momento, ¿verdad? Y que se entienda, pero estaba salvado porque al final, como tenía el repechaje, fue a Champions Cup y no le dolió tanto. En esta, quedarse fuera ya de la Champions, yo creo que para Saprissa y Herediano es un golpe importante, y más Herediano que estaba haciéndolo más o menos bien cuando yo. Pero es que sí le dolió en el plano económico también, en el plano deportivo y en el plano económico. Entonces yo creo que esas cosas hay que bastantearlas. Todo esto alrededor de lo administrativo. Ahora, en el plano deportivo, me parece que Alajuelense nos muestra cosas distintas con Oscar Ramírez. Yo siempre he criticado y seguiré criticando la forma en que juegan los equipos del Macho, porque, insisto, yo lo vi jugar toda su carrera. Y la forma en que él jugaba no es la forma en que él plantea el juego de sus equipos. Era un tipo que iba para adelante con conducción de pelota, le gustaba tener la pelota, buscando el marco rival, yendo hacia adelante, driblando rivales, asociándose con los compañeros, etcétera, etcétera. Un fútbol muy propositivo. Me parece que se excede en cuidados y en defensa. Claro que hay que tener cuidados, pero los técnicos hablan mucho del equilibrio, pero algunos de ese equilibrio, y aquí entra el Macho, lo traducen en 80% defensa y 20% ofensiva. Eso no es equilibrio. Equilibrio es 50-50. Equilibrio es usted ir adelante y regresar correctamente, estar atrás y salir correctamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Él lo maneja diferente. Entonces, él contribuye, para mí, a llevar los partidos al límite. Y cuando usted lleva los partidos al límite,
y pueden pasar cosas que usted no controla. Entonces, vamos a ver, la famosa expulsión de Matarrita en aquel partido. Son situaciones que el técnico no puede controlar. Entonces, especular con esas cosas a mí me parece muy peligroso. Ahora, hasta ahora le viene dando resultado. Y hay que decir una cosa, dentro de ese ejercicio que él hace, suele mover alguna pieza para terminar sorprendiendo al rival. Y normalmente le da resultados. En aquella historia de los 5 campeonatos de la liga, prácticamente en todos los partidos decisivos hizo lo mismo. Y ahora en esta serie sí, también hizo cosas decisivas. Vamos a ver, hablando específicamente de este partido, yo me imagino que se les hicieron unos cruces del carajo en la jupa a los del cuerpo técnico del Xelajú, cuando saca a Campbell, saca a Celso, y saca a Lucumí y saca a Cisneros. Y Kenny Mitchell y Antonio Hernández por los costados. No, está bien, pero está bien esa parte, que ya lo había ensayado con Mitchell. Pero cuando saca a estos 4 jugadores, yo me imagino que los del cuerpo técnico del Xelajú se quedaron pensando, estos más están apuntando a los penales, ¿y quién los va a tirar? Porque lo que estudiaron no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en el partido. Es decir, se sabía que Gamboa. Sí, pero ¿quién va a tirar los penales si están en la banca? Entonces, ya le capté la idea. Yo pensé que hablaba de la formación inicial. Yo no me refiero al acomodo, sino que cómo los va sacando durante el partido. Claro. Y claro, esos chavalos seguros se quedaron. ¿Con qué nos va a salir? ¿Qué es esto? No, y más cuando el penal en el partido lo cobra Cisneros, lo cobra bien, y uno dice, pues, ¿por qué lo saca? O sea, ¿por qué lo va a sacar? Si, es más, quitó la referencia en ataque de la liga, que era el que podía salir. Entonces al final, yo me los imagino, ¿qué es? Sí. ¿Con qué nos va a salir aquí? ¿Quiénes son los que van a cobrar? ¿Cómo cobran esos que van a cobrar? Más allá de que el portero llevaba algunas anotaciones en la botella. Pero ¿de quiénes? ¿De cuáles? ¿De cómo? Hay una foto muy buena que subió Diego Cejas, el entrenador de porteros, con esa lista. Y la lista, básicamente toda la cantó, menos la de Erickson Quiroz. Eso fue el único que se lo cambió según lo que llevaban en la lista. Por cierto, ¿verdad? Porque la lista le tomó la foto. Pero esa es la lista de cobradores. La lista de cobradores de Xelajú. Pero yo me refiero a la lista de cobradores de la liga. Que no sabía quiénes iban a cobrar. Porque el portero de ellos tenía anotación también. Pero ¿qué llevaba en la anotación? No, y es más, por las características de la tanda contra Olimpia, uno no sabía quién era el que le tocaba cerrar, porque se cerró en el tercer penal. Y ese lo cobró Guillermo Villalobos. Entonces no sabíamos si que tuvieron que cobrar 5, si se le iba a tocar a él, o si iba a haber otro cobrador, porque él se había extendido más que el anterior. Claro. A mí sí me gustaría decir que el partido como tal, me parece que sí tuvo varios momentos muy, muy marcados. En el primer tiempo, me parece que ciertamente desde la táctica fija los dos tuvieron sus opciones. Me parece que la liga intentó llegar mejor por táctica fija. 3 veces Villalobos la tuvo en la cabeza. Básicamente los intentos de la liga fueron por táctica fija y eso en todo el partido. Sí, pero creo que la liga antes del penal sí estaba posicionado como con esa intención de ir a buscar ese gol, que sí lo necesitaba, porque el 0-0 sí era campeón Xelajú. Pero demasiado pausado, demasiado lento. Pero le faltó mucha dinámica. Cuando llega el penal, yo creo que sí la liga mete el gol y sí comete un error, porque se lanza para atrás muy rápido. Ahora, y el segundo es que tal vez no hicieron los cambios para, si usted se va a lanzar para atrás, acomode el equipo con jugadores con las características para hacerlo, digamos. Pero ojo, quiero volver sobre eso, pero dígame una cosa, ¿fue penal para usted? Yo el día que estábamos viendo el partido, yo no entendí que había pitado. Pero el árbitro sí señaló el punto penal. Desde el principio, quedó clarísimo. No, digo yo como tal no entendí que había pitado el árbitro. O sea, no entendí cómo vio penal ahí, en esa jugada. Pero mientras más veo las repeticiones, veo más cosas como para decir, ok, pudo haber sido penal. Yo sigo creyendo que es demasiado dudoso. Yo no veo penal. Pero
esa jugada pasa no sé cuántas veces en un partido y no la pitan. Sí, sí, obviamente. Ahora, lo que sí es importante, y yo lo ponía en la crónica de Deportes CR, hay que anotarlo, el VAR lo avala. Sí. Porque sí se revisa la jugada, no es que no se revisó. De hecho, el VAR revisa la jugada y lo avala. De hecho, sí. Que en el VAR estuvo Diana Pérez Borja y este otro, se me fue ahorita el otro mexicano que estaba ahí. No. Las cosas que hacen, yo, por cierto, entre paréntesis, yo pensé que eso lo hacían solo aquí, pero Pérez Borja, 2 días antes, estaba pitando como central el juego de preparación de Estados Unidos frente a Italia en femenino. No se puede ahorrar plata en estas cosas, con CONCACAF, no se puede ahorrar plata en estas cosas. Pero sí, y vea que sí perdón, digo ahorrar porque ese partido fue en Miami. Ajá. Y el VAR de CONCACAF está en Miami. Sí que se revisó, y para los Santander. que no creen que se haya revisado, pueden ver en Disney Plus que ya está la repetición del partido ahí disponible. Sí se revisó, claramente. Que está el check del VAR, claro, para el penal. Revisó. Ahora, yo creo que no era falta. Para explicar un toque, creo que lo que llega a pitar, sí es cierto, Piñal salta como para intentar evitarlo, pero se le pega, pero yo creo que lo que señalan es el movimiento del jugador con el codo, que sí lo termina pegando. Me parece que, no sé, yo estaba muy convencido de que no era penal. Ahora, he visto repeticiones y he visto opiniones y he visto que árbitros dicen, sí, es penal. He visto que otros dicen, para nada es penal. Ahí entonces, todos estuvieron de acuerdo, ese es un detalle muy importante, por eso lo señalo, todos estuvieron de acuerdo, en el VAR lo revisaron y estuvieron de acuerdo. Sí. Ahora, yo cuando señalo esto no estoy demeritando a Liga Deportiva Alajuelense, lo que estoy reafirmando el tema que señalaba de que usted no puede apostar a que por un detalle usted saque el partido, es decir, usted tiene que lucharla para ganar el partido. Y también decir que a ver, yo creo que el Xelajú hace un buen torneo y fue un equipo bien trabajado, pero si hablamos del último partido como tal, Xelajú fue exageradamente matemático. También, o sea, también. Demostró en los tiempos extra que es un equipo que puede ir a buscar el resultado sin tirarse tan atrás, que podía plantear un partido más ofensivo, que puede ir por la victoria. Sí, pero ellos estaban jugando con el marcador del primer partido. Ellos estaban jugando a que el partido terminara 0-0 y quedar campeones por gol de visita. Usted en el fútbol no puede meterse en eso. No, pero porque después es lo mismo que hizo Macho. Exacto. Sí, es lo mismo que hizo Macho. Pero en esta ocasión le salió mal. Sí. Ahora, a mí no me preocupa tanto que Xelajú lo haga. Allá ellos, si quieren. Pero a mí me preocupa que los equipos costarricenses lo hagan. Pero igual, si uno se va por detalles de arbitraje, yo podría decir que en la primera jugada que Kevin Mitchell se le va al defensa de Xelajú, le jala la camisa. El arbitraje fue malísimo. Y ese árbitro estaba en otras. Porque vamos a ver, ustedes mencionan la primera jugada. En el primer tiempo fueron 3 veces que se lo hizo. Hasta hubo un toque en que Kevin le dice, ¿de qué? ¿Se la quieren llevar? ¿Y por qué pongo este? Y en el segundo tiempo todavía se la vuelve a hacer una pero más. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque, claro, usted está en 1-1 con un jugador como Kevin Milser, que de hecho se lo llevó varias veces, a pesar de los jalones de camisa. Usted, si en la primera le sacan la amarilla, que le tienen que sacar porque es muy, muy clara lo que usted está haciendo, y el jalón se vio demasiado claro, ya usted lo empieza a marcar diferente el resto del partido. Entonces claro. usted ya no le vuelve a jalar la camisa porque sabe que es la segunda. Sí. Entonces el jugador a Kenny le hubiera tocado más fácil. Pero vea usted que a ese, creo que era el 14, no le sacaron tarjeta amarilla nunca. No. Se fue todo el partido. Y como le digo, 4 veces hizo lo mismo. Entonces, si nos queremos poner a detalles arbitrales, ese detalle hubiera cambiado el partido porque claro. Kenny, con más espacio, porque el jugador no lo podía marcar igual, lo hubiera hecho más loco lo que hizo. Claro. Y entonces... O lo deja pasar o le hace falta y se va. Entonces, hay muchos factores en eso. Y el arbitraje sí fue malísimo. Pero sí, para continuar, Xelajú toma la iniciativa del partido después del gol, demuestra que pudo haber hecho un poquito más, mete un gol que para mí es muy bueno. Y en el tiempo... Y casi 5 minutos después, de inmediato. Vamos a ver, la definición es buena. Pero ahí hay un problema serio de marca de la Liga Deportiva Alajuelense. Y el portero a Byron Mora, que es un punto aparte, que ahora podemos hablar,
creo que se la encuentra. Tenía dos jugadores marcándole el tiro del jugador de Xelajú y se la encuentra casi que cuando ya la bola está entrando. Para mí se tira tarde. Sí, pero era muy difícil por eso. Pero se tira tarde. Porque el tiempo de reacción era muy corto y no se la encontró. Creo que no podía hacer mucho. Ahora, pero sí. Lo de los penales, sí. Para mí fue impresionante, porque, ojo, sí es cierto que Aarón Salazar falla el de él. Me parece que Aarón lo falla porque sí, el portero la ataja, pero me parece que no estaba bien tirado. Y en eso estoy con el Bambino. Me parece que la carrera era muy recta. El posicionamiento antes del penal me parece que también no le ayudó. Y como que duda. Sí. Y la otra cosa es que los otros los otros penales de la liga, uno fueron muy bien tirados. Y por el otro lado, ojo, los penales del Xelajú fueron bien tirados, todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Byron solo en una no supo a dónde iba la pelota. Sí, se tiró al otro lado. En todas se tiró bien. Y para dos, con extraordinarias paradas, y toca la otra. Y yo no sé si la cuarta, no me quedó claro si la cuarta la toca. Parece que sí, pero no queda muy claro. Sí, que en esa que toca le faltó un poquito de fuerza en la mano y estaba. Sí. Entonces, claro, está bien trabajado el asunto. Está bien trabajado el asunto. Porque yo sí soy de los que creo que lo del penal no es suerte. Ni para el que tira, ni para el portero. No, a ver, hay puntos donde usted puede tratar de lanzar la bola y el portero no le va a llegar. Pero claro, por ejemplo, la que Byron saca con mano izquierda, sí, la última, casi a la base del poste, la de arriba es muy buena, pero para mí hay mayor exigencia en la que saca prácticamente sobre la base del poste, porque hay que llegar ahí abajo y hay que llegar a tiempo. ¿Va? Contrario a la otra serie que jugó Xelajú, que muchos penales los tiró mal contra Real España, en esos penales iban bien tirados. Sí. O sea, mucho mérito del portero. Que es caso aparte. A Byron Mora le dan el MVP de la final, que sí, merecidísimo. Me parece que en el tiempo extra saca una extraordinaria que es primero un tiro dentro del área, en el que saca abajo, que saca abajo y en la misma jugada, en el recentro, saca un cabezazo buenísimo. Pero en el partido regular saca una también, muy brava. Más lo de los penales. Yo sé a qué va usted, a lo de que le dan el... No, eso yo lo voy a comentar ahorita, porque creo que primero hay que hablar, y me parece que se merece que se le reconozca el trabajo. Ya había, en el programa anterior de la primera final dijimos que hizo no extrañar a Ortega, porque se presentó muy bien en esa final en Morera, se presentó muy bien en el Fello Mesa y fue a Guatemala y hizo un extraordinario partido, casi sin ritmo, aprovechando la oportunidad que la vida le dio, porque creo que ya en caso de cualquier problema que tenga en la portería de Alajuelense, si no está Washington Ortega o si digamos que tiene que se va en el mercado de invierno porque le llega una buena oferta, creo que Alajuelense podría tener tranquilidad en él. O sea, que creo que él se lo ganó. Sí creo que hay que llevarlo con calma. O sea, que tampoco hay que volverse loco, pero jugó 3 partidos, o ya lleva 3 partidos que han sido extraordinarios todos. Bueno, a ver, con respecto a eso último, no está tan joven, ¿verdad? No es un portero tiene 22 años. ¿Verdad? Tiene 22 años, pero el portero, digamos que el portero funciona diferente. Todo el tiempo que lleva sin jugar. Eso para mí es un gran tema, porque no se reflejó en ninguno de los partidos que ha jugado el tiempo que tiene sin jugar. Y creo que eso denota lo que él trabaja, pero también lo que sabe el preparador de porteros, ¿verdad? Sí. Y cómo lo va manejando. Me parece que eso es muy importante. Sí, hay una toma buenísima que sube la CONCACAF cuando Villalobos hace el penal, que también que lo marca muy bien, que si el portero se queda en el centro le arrancaba la cabeza, pero hay una toma que sube la CONCACAF de Byron Mora cuando se desploma llorando, cuando él cuando ve que ya la liga es campeón, yo creo que toda la presión que él se tuvo que comer en esta final,
porque sí, o sea, y usted me dijo el semestre pasado con el caso de Bahía en la liga, que jugó los partidos, que nada más jugó y debutó en los partidos de semifinales y final, y que eso le valía como por la experiencia de haber jugado un torneo completo. Yo creo que en este caso con Byron me parece que 2 o 3 por lo que se jugó, y por la forma en la que le llega. Sí, claro, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque primero le llega de imprevisto. Recordemos que él entra de cambio, ¿verdad? Sí, contra Sporting. Él entra, es decir, no es ni siquiera que el portero termina el partido y entonces él tiene tiempo de mentalizarse de que sí, a mí me va a tocar en la próxima jornada porque no va a estar. No, vaya ya, caliente, soque y entre. Y a partir de ahí, lo que sigue. Y además, con una cosa, ¿verdad? Porque la prensa hace su trabajo, pero luego, digamos, los mismos personeros de Liga Deportiva Alajuelense siguen en la misma rutina. Sí, es que vamos a ver si está, y lo vamos a llevar, refiriéndose a Ortega, ¿verdad? Y vamos a ver, y la parte médica está corriendo. Entonces, es esa incertidumbre de, ¿iré a jugar, no iré a jugar? ¿Me tocará a mí, no me tocará a mí? ¿Cómo estará la cosa? Y al final me parece que resuelve muy bien. Bien por Liga Deportiva Alajuelense, la verdad. Cambiamos de tema. Se define todo domingo a partir de las 4 de la tarde. Vamos a ver. ¿Quiénes están en este baile? El Municipal Liberia, el Municipal Pérez Celedón y el Club Sport Herediano. Son los equipos que están optando por entrar a la fase de clasificación. Ojo, hay que decir una cosa. Cartaginés está clasificado, pero no se sabe si es tercero o es cuarto. Eso vendrá, eso se resolverá en ese momento. Curioso. Esta semana la gente de Liberia se metió en una discusión sin sentido. Sin sentido para mí, no porque no haya realmente un lío reglamentario. Eso típico de nuestro fútbol, ¿verdad? Que no correlacionan las cosas, y entonces un reglamento dice una cosa y otro dice otra cosa, y a la hora de ver cuál se aplica, cada quien tiene su interpretación. Pero yo digo sin sentido porque cuando usted está de cara a un partido clave como este que se viene el fin de semana, distraerse en cosas, porque usted me puede decir, es que eso lo está manejando la dirigencia. Sí, pero es que los jugadores no son sordos. Ellos oyen y tienen un ambiente a su alrededor y demás. Entonces usted los mete en esa dinámica. Y esa cosa que los jugadores no ven prensa es mentira. Olvídese, eso no es cierto. Entonces usted los mete en esa dinámica y ya se distraen y se pierden. Ese es el riesgo que para mí se está corriendo Liberia de cara a ese partido decisivo frente al Cartaginés. Ahora, usted más temprano decía una cosa que yo siempre he mencionado en casos como estos. Liberia dejó ir puntos en partidos que los tenía ahí. Liberia hoy podría estar clasificado. Tal vez disputando con Cartaginés, que es el tercero o el cuarto lugar. Pero Liberia dejó ir puntos que tenía en la bolsa. Yo puse un ejemplo muy claro ahorita en la mañana, que tuvo un partido en Goicoechea contra Guadalupe, que el primer tiempo que juega es ridículo, que termina recuperando, que termina empatando en el segundo tiempo, pero era un partido que tenía que haber ganado, porque Guadalupe, o sea, tampoco es que lo empezó ganando porque estaba jugando muy bien, sino que lo empezó ganando porque Liberia entró dormido al partido. Y además hay otra cosa, los últimos partidos, Liberia va a la baja, porque Liberia en los últimos partidos le ha costado un mundo. Sí. Le ha costado un mundo. Entonces, claro, cuando usted entra en esa dinámica de ponerse a pelear lo que Liberia está peleando, y a mí me parece que no tiene sentido. Debe concentrarse en jugar. Incluso el partido con Saprissa, es un partido que perfectamente, poniéndole un poquito más de ambición, en el segundo tiempo lo empataban. Llegó un momento en el que el equipo como que cae en cuenta que no iba a empatar y se rindió, me parece. Entre otras cosas, ¿verdad? No mantuvo la constancia en eso. Ahora, lo de Pérez y lo de Herediano, y los pongo en ese orden porque así están en la tabla en este momento. Por esas circunstancias de un calendario que no es espejo de la primera vuelta, a estos les toca jugar en la última fecha
entre ellos. Probablemente ahí haya un ganador. El otro tema es qué va a pasar en Cartago. Si gana Cartaginés y hay un ganador en Pérez, el ganador que hay en Pérez entra. Sea Pérez o sea Herediano. Así de simple. Ahora, ¿qué necesita Liberia? Liberia necesita un empate. O, en su defecto, lo cual es una rifa muy jodida, que Pérez y Herediano empaten. Está bien jalado el pelo eso para esa última jornada. Sí, pero más allá que pueda pasar o no, es fútbol. Y puede ser que los dos lleguen en un mal día y que no le metan un gol a nadie. Herediano y Pérez, puede ser. Pero digamos, usted, en el caso de Liberia, llega, va al Fello Mesa, pierde, encadena otra derrota. ¿Con qué ánimo, en qué momento va a llegar ese equipo a semifinales? O sea, clasificando y compitiendo pero usted lo dice en caso de que pierda y haya empate. ¿En qué ánimo llega el equipo a semifinales? Sigue cuesta abajo. Sí, lo mismo. Recordemos que la última vez que Liberia fue a Cartago, ganó en el torneo anterior. Lo que pasa es que Liberia jugaba muy diferente y tenía algunas piezas que hoy no tiene. Y Cartaginés era muy diferente, a pesar de que el cuerpo técnico era el mismo, pero ahora Cartaginés jugaba muy diferente a lo que juega ahora. Y este semestre es un equipo más sólido, en general. Y sí, es mucho más consistente y maneja mejor los partidos, más allá de lo que le pasó frente a la liga, ¿verdad? Pero es un equipo que se ve diferente, maneja mejor los partidos. Sí, a ver, a Cartago ya no puede ganar el segundo lugar, a esa prisa se le fue muy arriba. Pero puede irse al cuarto. Sí, pero ese es el tema, puede ser cuarto. Entonces Cartago tampoco se puede dar el lujo de decir voy a cambiar a todo el equipo, voy a rotar totalmente. Primero porque igual tiene una semana de descanso. O sea, no es necesario con respecto al último partido. Hay un par de jugadores que viene, no tiene una semana. Sí, hay un par de jugadores que no van a jugar por acumulación. Diego Mesén, no, Diego es por expulsión. Por expulsión. Sí acumuló también, pero por expulsión. Muy torpe, pero expulsión al fin. Entonces, me parece que Cartago sí puede salir con la defensa que más o menos va a utilizar en una eventual semifinal, pero que de ahí para arriba pueden venirse ciertos cambios, porque, por ejemplo, Marco Ureña tiene 4 amarillas. Se le borrarían las amarillas en semifinales, pero si cumple la quinta, se pierde el partido. Entonces, sí, pero recuerden que ya está Venegas de vuelta, ¿verdad? Entonces, ahí tiene para jugar Carevi. Un paréntesis aquí, cuando hablamos de Cartaginés, porque volvemos a lo mismo, esas cosas reglamentarias que uno no entiende. Las estupideces que dicen los reglamentos, que luego hay dirigentes que le echan la culpa a la UNAFUT como si la UNAFUT fuera un ente ajeno a los equipos, cuando en realidad la UNAFUT la conforman los equipos, ¿ya? Vean ustedes qué interesante. En la bronca que se armó en algún momento del partido, en la zona mixta, que queda ahí en el ingreso a los camerinos, en el Fello Mesa, pasa una cosa que a mí me parece aberrante. Se dan los hechos que se dan, y entonces cuando llegue el informe del comisario al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, en el informe el comisario pone que a David Vargas, el gerente del Cartaginés, lo agrede un miembro de la delegación de Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, la gente del Tribunal Disciplinario toma ese dato por cierto. Y esto es lo que hace interesante lo que voy a decir. Toma ese dato por cierto. No están cuestionando el informe del comisario. Y me parece que no tienen bases para cuestionarlo, porque si él lo dice debe ser porque él lo vio. Si no, sería muy peligroso. Entonces asumamos como lo asume el tribunal, que él lo vio. Entonces él dice que David Vargas responde a la agresión. Entonces resulta que viene el tribunal disciplinario y dice, mire, sí, un personero de Liga Deportiva Alajuelense agredió a David Vargas. Pero como el comisario no lo pudo identificar, no tenemos a quién castigar. Pero como sí identificó a David Vargas cuando respondió a la agresión,
500,000 pesos de multa. Y además 3 partidos de suspensión. Y por el otro lado dice, como no se puede identificar a los que participaron finalmente en la gresca que se armó a partir de esa agresión, entonces 500,000 pesos de multa para Cartaginés y 500,000 pesos de multa para la liga. Entonces al final... ¿Y cuántos partidos para...? 4, no 3. Ojo, porque lo que dije primero es muy importante. Están validando lo que señaló el comisario, que David Vargas fue objeto de una agresión por parte de un miembro de Liga Deportiva Alajuelense. Y resulta que en total la penalización para Cartagena son 4 partidos de suspensión para él y 1 millón de colones en multas. Y para la Liga Deportiva Alajuelense, que están aceptando que fue la que empezó el problema, se va con una multa de medio millón de colones. Son las cosas que yo no entiendo. A mí, francamente, me parece que lo que tenían que haber hecho es abrir una investigación, porque en el Cartaginés dicen que tienen cámaras de vigilancia en esa zona. No, y yo creo que hasta David debe saber quién fue el que lo golpeó. Entonces traer a los que estuvieron ahí para oír versiones de qué fue lo que pasó y sobre esa base establecer castigos. Resulta que no. Que se quede ahí como lo hizo, como se anunció, no tiene sentido. Primero porque, están aceptando que el golpe que él da, podríamos decirlo, no solo en respuesta, podemos decir que es incluso en defensa. Se está defendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué usted está castigando solo al que se defendió? No tiene sentido. Entonces, usted tiene que buscar a la persona que empezó el problema, si es cierto que él lo empezó, o ver su posición y si sale, pues sancionarlo él también. Por eso es que para mí es clave lo que dije al inicio. Están validando el informe del comisario. Y si están validando el informe del comisario, están aceptando que David Vargas fue objeto de una agresión. Pero la agresión queda sin sanción, porque no sé quién fue. Dije, averigüe, investigue. ¿Para qué están? Ahora, podría ser lo que decía nuestro compañero Sócrates Colindres, que entonces en ese caso en el reglamento se establezca una multa fuerte para el equipo, salvo que el equipo entonces diga fue fulano de tal, y entonces se penaliza a esa persona puntualmente, porque en el equipo también saben, pero no pasa nada, entonces todo el mundo tranquilo para casa. Y además para mí la multa en ese caso debía ser tal vez un poco más fuerte para la liga, considerando que para el que agrede. Pero no solo eso, es que consideramos que todo el banquillo de la liga se salió del partido y se metió a la zona mixta por el pleito. O sea, yo no estoy diciendo que todos los jugadores de la liga hayan golpeado a alguien, no, pero abandonaron el partido. O sea, tiene que haber una multa mayor solo por eso. Ese es un tema que se viene dando en nuestro fútbol sin que haya ninguna toma de decisiones de parte de los árbitros. Y yo creo que ahí el VAR podría ayudar, porque vamos a ver, en ese mismo partido, cuando se produce la falta de Mesén, se mete medio mundo a la cancha. Y eso reglamentariamente es expulsión. Pero eso pasa. Y estamos hablando de este partido, pero podemos revisarlo en varios otros partidos para ver lo que ocurre en las varias técnicas. Y es sistemático. Y los árbitros no toman ninguna decisión. Me parece recordar que Marcelo Salvas se mete a la cancha se acerca al lugar de la jugada para saber si estaba bien Antonio Hernández junto con la gente. Pero es que igual no tiene por qué meterse. Por eso digo, y eso se quedó en nada al final. Y Guardi se metió a separar. Sí, está bien, a separar, pero es que no se tienen que meter. ¿Ya? Y usted lo ve en este partido y en todos los otros donde hay un conato de bronca y se meten y no pasa absolutamente nada, no sancionan a nadie. Entonces, eso también tiene que cambiar. Bueno, ya casi estamos sobre la recta final de este programa. Pero sí, para dar un cierre, yo no espero un cartaginés dejado en la cancha, ¿verdad? Para nada. No, yo no estoy pensando en eso. Yo creo que eso no se da no se da en nuestro fútbol, francamente. Yo creo que eso, francamente, no se da en nuestro fútbol. Yo creo que los equipos van a ir a jugar según sus circunstancias, ¿verdad? Sí, sí le digo que
A ver. Sí, porque vamos a ver, mucha gente ha dicho que la liga debería llevar puros reservistas a San Carlos. Ojo, ¿por qué? Porque San Carlos en este momento es último lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Uno no lo está viendo aquí porque dice falta todo el otro torneo. Pero el tema es que si la liga lleva puros reservistas a ese partido y lo termina perdiendo, San Carlos está acumulando 3 puntos que en otras circunstancias no acumularía, y eso tiene que ver con la lucha por el no descenso, ¿ya? Entonces, pero yo creo que esencialmente todos van a jugar con las circunstancias que lo favorezcan a ellos, no con las que favorezcan a otros equipos. Sí, en el caso de la liga yo sí veo, tal vez no puro reservista o no la sub-17, pero sí veo un equipo muy cambiado, principalmente porque el viaje a San Carlos puede ser un toque pesado, o que se den ciertos jugadores como un Celso Borges, tal vez un Cisneros, tal vez darle la titularidad a Dorian Rodríguez, meter a jugadores que no han jugado tanto como Elian Quesada, John Paul Chris, pero un equipo completamente no titular, digamos, tampoco me parece un equilibrio, porque tampoco va a quitarle el ritmo a todos los jugadores. A ver, se ha hablado mucho de ese partido en particular, pero el de Sporting frente a Saprissa es más de lo mismo, porque igual de Sporting está ahí abajo. Sí. Y si Saprissa le presenta un equipo alterno y termina ganando Sporting, y también ahí se distorsiona la lucha en la parte baja. Veremos qué pasa con esto. Nos quedan 2 minutos. Hoy fue el sorteo del Mundial, sorteo en el que claramente no estuvo Costa Rica. Los grupos de Grupo A, México, Sudáfrica, Corea y algunos de los que tendrán que salir del playoff. Le devuelve la visita de 2010 Sudáfrica a México. Sí, y van a abrir el Mundial. Los dos van a abrir el Mundial. Ya eso está totalmente confirmado. Luego en el grupo, que se abre en el Azteca, por cierto. Sí. Lo que falta es definir hora nada más, pero ese va a ser el partido inaugural del Mundial. En el grupo B, Canadá, el ganador del playoff A, Qatar y Suiza. Sí, que en ese playoff A está Italia, por ejemplo. En el grupo C, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Ojo que Brasil y Escocia se vuelven a encontrar en el mismo grupo, ¿verdad? Creo que por tercera vez. Y si Costa Rica hubiera ido en lugar de Haití, estaría, sí. Sería la misma historia. En el grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador del playoff C. En el grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Y en el grupo F, Países Bajos, Japón, el ganador del playoff B y Túnez. En el grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Y en el grupo H, España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Ojo a un detalle muy interesante. En ese grupo están España y Uruguay, que en principio, sobre el papel, pintan a ser primero y segundo. ¿Qué es lo que pasa? El cruce de ese grupo es con el grupo en el que está Argentina. Y eso es muy interesante, porque eventualmente Argentina se podría cruzar con Uruguay o con España apenas en 16avos de final. Y vamos a ver si es cierto que Argentina le toca, bueno, digamos, porque a Argentina le toca Argelia, Austria y Jordania, que debuta. Antes en el grupo I, Francia, Senegal, el ganador del playoff 2 y Noruega. Y ahora sí, en el grupo J, Argentina, Argelia, Australia y Jordania. En teoría, Argentina tiene que ganar ese grupo, ¿eh? Que sí, es un grupo muy accesible para Argentina, pero ya los playoffs los arrancan con cualquiera de los dos, es un rival muy duro. Sí, claro. Ahora, en el grupo K, Portugal, el ganador del playoff 1, Uzbekistán y Colombia. Y en el grupo L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Esos son los 2, 4, los 12 grupos del Mundial. Hay información muy amplia ahí en deportescr.net que pueden consultar con respecto a esto. Tendremos mucho tiempo para ir analizando lo que pueda resultar de todo esto. Clasifican los 2 primeros de cada grupo, como siempre, y los 8 mejores terceros. Y los 8 mejores terceros para completar esa ronda de 16. Y de ahí, este mundial se va a llevar una semana más que los anteriores, ¿verdad? Sí, que hay que ver. Es un mes y una semana. Que si hay partidos muy interesantes en la fase de grupos, por ejemplo, es España-Uruguay, me parece que el más llamativo de todos, pero sí, en general hay partidos interesantes, no hay un grupo de la muerte. Y los horarios, que es muy difícil ahora, ¿verdad? Por la cantidad de equipos. Y lo otro que hay que acotar es que los horarios van a ser los mismos que se usaron en el Mundial de Clubes. 10 de la mañana, 1 de la tarde, hora costarricense, 4 de la tarde y 7 de la noche. Y posiblemente en algún momento algunos se crucen. Algunos horarios se crucen de 2 partidos al mismo tiempo. Claro, por la cantidad de partidos. Y por lo que vivimos en el Mundial de Clubes, claro, que de repente hay rayería en algún lugar. Que eso es muy común en Estados Unidos, es una cuestión con la que hay que jugar más allá de que hay algunos estadios techados, pero es parte del asunto. Terminamos aquí. La próxima semana tendremos más de Leyendo el Fútbol a través de las redes sociales de deportescr.net. Gracias por su sintonía y su preferencia. Sigan pendientes de nuestro contenido. Sí, y recordarles darle like y suscribirse al canal para este video, para que los videos de Deportes CR les sigan saliendo en su feed de YouTube. Gracias.